bloque en Bravo News y llegó el momento de hablar con los protagonistas y también de dar inicio a esta sección ¿Por qué? Que va a estar durante todo el mes para hablar del tema que a nosotros nos parece relevante, que creemos que es importante poner el foco y que este mes será justamente el reclamo contra la violencia de género y por la igualdad también con las mujeres y las disidencias en la Argentina. Exactamente, y sobre eso, porque además este fin de semana se dio en varios puntos del país, la ciudad de Buenos Aires suele ser un lugar de confluencia importante, una nueva manifestación, masiva manifestación muy importante de Ni Una Menos. Y vamos a empezar esta sección, este por qué, con Lucy Caballero, que es integrante del colectivo Ni Una Menos, pero además es doctora en Ciencias Sociales. Así que te queremos agradecer, Lucy, que estés aquí con nosotros para empezar a inaugurar esta sección. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias. por favor. Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a ir repasando algunos datos, pero esta sección se llama ¿Por qué? Podríamos empezar por tratar de desentrañar el porqué de estos 8 años de llevar adelante manifestaciones, reclamos, pedidos por derechos y demás, y que no se pueda resolver un problema enquistado como es la violencia de género en Argentina. Bueno, me parece que un primer punto de partida es que lo que emergió ese 3 de junio del 2015 no es un fenómeno superficial, ¿no? Es un fenómeno estructural. Tiene que ver, está entramado. La violencia machista, nosotras venimos trabajando sobre eso, está entramada con un montón de otras violencias económicas, institucionales. Y entonces lo que emergió en ese momento como manifestación masiva habla de una forma de organizarnos socialmente, de distribuir la riqueza, de apropiarse de la riqueza. Entonces creo que lo que tenemos que pensar es partir de que estamos hablando de un fenómeno estructural. Bien. Luego de eso, yo haría como un primer balance y diría que desde el año 2015 estamos en un gran proceso de politización que ha cambiado la sensibilidad de nuestra sociedad con respecto a la violencia, con respecto a muchas actitudes que estaban naturalizadas. Entonces ahí hay un primer, digamos, es un primer índice de eficacia ese, ¿no? Ustedes mismos pueden reflexionar sobre cómo ha cambiado la sociedad desde ese momento. Sí. Y creo que esas cifras que se mantienen constantes de femicidio, travesticidio, por un lado expresan esa problemática estructural y creo que expresan también que todavía hay núcleos duros con los cuales todavía no hemos podido, no hemos agredido en profundidad, ¿no? Yo diría dos. Una, la violencia económica y otro, el papel del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad. Bien. Si te parece, vamos a compartir algunas estadísticas que recopila la Casa del Encuentro. Son estadísticas que se formulan a partir sobre todo de notas periodísticas que aparecen en los medios justamente por lo difícil que es y el subregistro que suele haber oficialmente sobre los datos de violencia de género. Acá tenemos, por ejemplo, en estos 8 años desde el 2015, 2.554 víctimas de violencia de género. En la siguiente placa podemos ver también cómo se desagrega esto, ¿no? Vamos a los femicidios vinculados de mujeres y niñas, 2.282 en los últimos 8 años. Así es, femicidios vinculados de varones adultos y niñas, 214. Trans travesticidios, 58. Y este dato que siempre es muy escalofriante, 2.691 hijas e hijos que quedaron sin madre. 61% de los cuales son menores de edad, que es un dato sumamente escalofriante, como decía recién Javi, y que también está hablando de una deuda. Vos hablabas de la justicia. En un punto también estamos en esa deuda, ¿no? Con esos chicos, con esas mujeres que perdieron la vida, con esos trans o travestis que perdieron la vida, ¿no? Sí, pensamos, durante estos años se aprobó también la ley Brisa, ¿no? Que es una ley que le da un subsidio a quienes perdieron un familiar, fueron, digamos, familiares de víctimas de femicidio. Yo creo que la justicia tiene un rol, yo digo un doble rol en estos años. Por un lado, es una justicia ineficaz. Es una justicia que quien pasa por el Poder Judicial por un caso de femicidio puede tardar entre 7 años para tener alguna respuesta. Es una justicia que cuando va las mujeres, o bueno, en este caso también puede ser una persona travesti trans, a denunciar violencia, generalmente es revictimizada, su voz no tiene, no es tomada como autoridad, ¿no? No se le da generalmente
otra de las cifras que aparecieron estos días también habla de que 1 de cada 5 víctimas de femicidio pasaron por alguna instancia judicial, ¿no? Claro. No fueron escuchadas o su palabra fue subestimada o las hacen, digamos, perder en trámites burocráticos. Sostener un proceso judicial es muy costoso, ahí también hay una deuda del Estado, no hay suficiente patrocinio jurídico de forma masiva como estamos pidiendo desde el primer Ni Una Menos. Y por otro lado, el otro papel de la justicia es también, por un lado, revictimizar a quien denuncia y por otro lado, criminalizar la participación política de las mujeres, ¿no? En varios casos que nosotras venimos relevando a nivel nacional, hay muchas mujeres con causas por estar en protestas sociales, por hacer un graffiti, bueno, o casos incluso más elocuentes como en el sur del país de las mujeres mapuche, sí. El caso de Milagro Sala, etcétera. Entonces, sí. Vos hablabas recién y antes de que nos metamos en las cifras, que por supuesto lo que más suele llamar la atención, lo que más condensa son los casos de crímenes, por supuesto, porque la vida es lo más importante, pero vos hacías un eje importante acerca de la brecha de género que suele haber a nivel salarial y las desigualdades económicas que están claramente ancladas en una situación o en una desigualdad que forma parte de un sistema patriarcal. Y de hecho, en la consigna de la marcha estaba libres y desendeudadas. Contábamos los otros días que el 50% de los hogares en la Argentina hoy está endeudado, pero en el caso cuando la mujer es madre, digamos, sí, es cabeza de familia, bueno, los datos son superiores, sí. Más del 60%. Sí. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podría hacerse para forzar de alguna manera que estos cambios comiencen a suceder más rápidamente? Bueno, creo que es una muy buena pregunta. Nosotras desde el colectivo Ni Una Menos venimos impulsando la consigna de desendeudadas desde el 2018, momento en que volvió el Fondo Monetario a la Argentina y empezamos a notar una caída del nivel de vida de las mujeres lesbianas, travestis, trans, muy importante desde ese momento que continúa hasta hoy. Cuando hablamos de caída del nivel de vida, estamos hablando de salarios y subsidios depreciados, mayores tasas de informalidad laboral, menos derechos laborales. Y todo eso además se tradujo además en esto que decías vos. Hoy hay una gran parte de la población que está endeudada para vivir. Quiere decir que necesita endeudarse y en el caso de las mujeres de maneras informales, además con tasas de interés altísimas para comprar bienes y servicios básicos para la subsistencia. ¿Dónde son los hogares donde más sucede este tema? En los hogares donde hay mayor carga de trabajo de cuidado, es decir, trabajo que no se remunera, menos servicios públicos de cuidado. Donde además las mujeres son protagonistas absolutas, ¿no? Exactamente. O en los hogares, por ejemplo, hogares monomarentales donde, por ejemplo, hay parejas separadas donde el cónyuge no pasa la cuota alimentaria. Bueno, eso se termina completando con deuda, ¿no? Además de este contexto de inflación, de caída del salario. Yo creo que por eso hablamos de desendeudamiento. El desendeudamiento aparece cuando el Estado, primero, se hace cargo del problema del poder adquisitivo de los salarios y los subsidios. Los subsidios sociales, pensemos que la asignación universal por hijo perdió casi el 20% durante el macrismo, ¿no? Del poder adquisitivo, y eso todavía no se recuperó. Entonces, la primera política es que el Estado tiene que subir los salarios, tiene que subir los subsidios, le tienen que ganar a la inflación, incluso recuperar lo que se perdió, porque desde ese momento nos estamos sobreendeudando. Claro. La otra es la provisión de servicios públicos de cuidado que permitan que áreas que lo que necesitamos para criar esté desmercantilizado, ¿no? Y en ese sentido hay un proyecto que se está discutiendo en este momento del Congreso sobre el sistema integral de cuidados, que nosotras apoyamos, no solamente las licencias, sino también que el Estado provea servicios de cuidado. Y en ese sentido creo que esas serían dos medidas importantes para comenzar a desendeudar, ¿no? Esa, de hecho, perdón, se bloqueó luego de una reunión con la Unión Industrial Argentina. Porque no estaban, claro, no querían que las empresas corran con el costo, digamos, de proveer, por ejemplo, la guardería dentro del espacio de trabajo. Ahora, yo pensaba, digo, esto que es central, porque de alguna manera lo que les permitiría a muchas mujeres es pararse en un lugar de mayor contundencia a la hora de poder luchar por las cuestiones vinculadas a las otras violencias, a las violencias físicas, a las violencias psicológicas, digo, a todo lo que pasa con estas mujeres antes de las cifras que mostrábamos recién. Y me parece interesante que podamos recorrer un poquito ese camino, ¿no? Vos hablabas de la revictimización, hablabas de lo que ocurre en las comisarías, en los juzgados y demás. Digo, ¿cómo se puede hacer para que efectivamente todas esas mujeres que además están en situación muy vulnerable pueden entender que es un derecho que tienen a estar en una casa donde no sean violentadas ni física ni psicológicamente?
Bueno, yo te voy a dar un ejemplo. Hace una de las instancias de preparación para este 3 de junio, nosotras siempre hacemos encuentros porque tratamos de entender cada año, actualizar este diagnóstico. No es que siempre el documento lo hacemos entre muchas organizaciones colectivas. Y una de las reuniones que hicimos fue en el barrio Padre Carlos Mujica, en la Villa 31, y nos decían... El primer problema para salir de las violencias es el acceso a la vivienda. Imagínate si vos estuvieras en un hogar donde hay agresiones, donde hay violencia, y tendrías que imaginarte salir de ese hogar y tenés... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas con un salario depreciado y con los alquileres por las nubes y ningún tipo de regulación del Estado? Por ejemplo, el Estado podría... en la ley de alquileres hay un artículo que obliga al Estado a generar alquiler social para mujeres que están atravesando situaciones de violencia de género. Eso sería una medida fundamental, tener un lugar, imaginarte poder salir de ese hogar. Claro. Entonces, como vos bien decías, esas cifras expresan un fenómeno que hay que poder prevenir muchísimo antes, dando posibilidad de autonomía económica, incluso de imaginar la fuga de ese lugar, de esos lugares de violencia. Entonces... Eso es lo que queremos visibilizar cada año, ¿no? Lucy, estamos en un año electoral y bueno, hay muchos candidatos que en pos de hacer campaña también parecen atacar algunas de las consignas históricas que el movimiento de mujeres y disidencias se ha embanderado. La ley de educación sexual integral, por ejemplo, de hecho hay candidatos que directamente dicen que hay que eliminarlo. Candidatos y candidatas también que lo plantean de esa manera. La ley de aborto, ni hablar. Ni hablar del aborto, ni hablar de la provisión de elementos, por ejemplo, ahora para la salud menstrual. Sí. Digo, ¿cómo ves vos, como integrante del movimiento, que aparezcan estos como intentos de hacer incluso pasos para atrás de las conquistas? Bueno, yo creo que hay que pensarlo en una clave global también. Esto lo estamos viendo en muchos países. Es una reacción a una serie de avances que nosotras tuvimos y sobre todo, de formas de relacionarnos que pusieron en cuestión, ¿no? Jerarquías patriarcales, jerarquías entre los géneros. Y ahora lo que estamos viendo es un uso electoral de eso, donde nuestros derechos empiezan a ser un botín electoral. Y entonces aparecen estos candidatos, bueno, por ejemplo Larreta, que hace unos meses se paseaba por los canales diciendo que era, digamos, una persona inclusiva, que pone en el obelisco la bandera del orgullo, bueno, que se la pasa pintando la calle de colores del orgullo. Ahora se dio cuenta que podía encontrar un negocio electoral atacando los derechos conquistados durante estos años. Tenemos el ejemplo del 0800 en la línea en la ciudad de Buenos Aires, donde intentaron poner una línea que desincentive abortar en los hospitales públicos. Eso es lo que hizo. Bueno, después tenemos todos estos nuevos candidatos que se dicen a sí mismos libertarios, aunque no tienen nada de libertarios, hablando en contra de la educación sexual. Bueno, para nosotras lo que queda claro primero es que nosotras tocamos privilegios, eso no lo confirma, que sobre todo todos estos sectores que representan además un modelo económico excluyente, neoliberal, además eso viene de la mano de conservar ciertos privilegios que los ven amenazados. Y lo que nosotras queremos, lo que nosotras quisimos marcar el sábado es que nosotras estamos organizadas, que no vamos a ir para atrás con ningún derecho y además instamos a los candidatos de otras fuerzas también a que puedan contestar a esos, no solamente que se queden en silencio, ¿no? Porque si no... el silencio otorga también. Exacto, punto, ¿no? es el monólogo de la derecha y la ultraderecha. Ahora, entonces pensaba también, porque obviamente todas estas cuestiones que tienen que ver con nutrirnos de los que creemos que la adquisición de derechos siempre es positiva, porque después uno tiene un derecho y puede utilizarlo o no. Cuando el derecho está, uno después hace uso de eso porque está dentro de la legislación. Me voy a cosas más prácticas, me voy a cosas más contundentes. ¿Qué se podría hacer en dos puntos centrales? Primero, en la cuestión de la prevención que recién mencionábamos respecto de, hablamos siempre de, bueno, le ponen una perimetral a un violento, todos sabemos que se llega tarde, básicamente porque el violento rompe la perimetral, porque es muy difícil para la mujer poder sostener esa historia. Se habla de los botones de pánico, que tampoco funciona del todo. Y por otro lado, ¿cómo podría colaborar el Ministerio de las Mujeres, ya que tenemos un ministerio con un presupuesto, para mejorar algunas situaciones puntuales? Por ejemplo, el tema de las viviendas, el acceso a las viviendas para las mujeres que padecen violencia de género.
Bueno, hay medidas, como te decía, el Ministerio de las Mujeres ya está haciendo cosas en distintos... Bueno, estos años se implementó el Plan Acompañar también, que es el primer subsidio que hace eje en la autonomía económica. Hay algunos nosotras reclamos que tenemos, por ejemplo, es incompatible con el potenciar trabajo, por ejemplo, y que es no donde... Debería. No debería, porque debería, es el lugar claro. donde más se concentran desigualdades. Sí. Pero creo, yo creo que el Ministerio de Mujeres tiene que tener más presupuesto, es clarísimo, es la institucionalidad con menos presupuesto. Tendría que poder, por ejemplo, dar soluciones de vivienda urgentes como la que estábamos hablando. Eso es una deuda pendiente, pero además para nosotras sería importante, por ejemplo, cuando vos decís el botón antipánico no funciona, la perimetral, bueno, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo es que lo que más previene en el territorio también es la organización comunitaria. O sea, las mujeres cuando tienen que salir de una situación de violencia, lo primero que se encuentran es una organización comunitaria que hace acompañamientos, que te ayuda a ir a la comisaría, que es tu amiga a la que le mandás un mensaje. Bueno, ¿qué sucede? Nosotros en el colectivo Ni Una Menos estamos diciendo, a 8 años del primer Ni Una Menos, esas compañeras que hacen acompañamientos en violencia de género en los territorios no tienen remuneración. Necesitamos derechos laborales y remuneración para quienes acompañan, porque no hay ninguna medida aislada que pueda prevenir la violencia, porque la violencia se previene de una manera comunitaria, fortaleciendo los tejidos comunitarios y el papel del Estado en esos lugares. Por eso, por ejemplo, remunerar los acompañamientos en violencia de género sería una medida muy importante para nosotras. Ahí, siguiendo con la línea que venimos hablando de términos electorales, Horacio Rodríguez Larreta también en una conversación radial la semana pasada le preguntaron por el Ministerio de la Mujer. Digo, situación de crisis, decía que hay que reducir los ministerios. O sea que a él, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer no tiene sentido sostenerlo, porque además incluso le parecía hasta discriminatorio, decía. Porque hay de la mujer y no hay del hombre o no hay de otras... parecen burradas, pero también uno piensa, esto lo dicen porque están persiguiendo un electorado. ¿Cómo se entra en combinación esto? Derecho adquirido y estos que miran una encuesta y piensan que atacando esos derechos adquiridos consiguen votos. Bueno, primero nosotras rechazamos y repudiamos rotundamente este tipo de declaraciones. Cuando hablan del Ministerio de Mujeres nos están hablando a todo el movimiento, no solamente a las instituciones, sino lo que están diciendo es vamos por ustedes y vamos a dejerarquizar completamente la agenda y todo lo que consiguieron. Para nosotras la estrategia, por supuesto, es seguir organizadas y además hablar, nosotras nos hacemos cargo de que hay una sensación de precariedad, de frustración, de desafección en la gente. Por eso también hicimos instancias de encuentro donde pudimos, por ejemplo, hablar con las compañeras que por ahí se sienten desilusionadas o sienten que están, por ejemplo, lo que te contaba recién, ¿no? Cuidando, endeudadas, y nosotras le hablamos a esa gente, porque ellos también están trabajando sobre una sensación de desilusión, de desafección, que es decir, lo primero que hago es agarrármela con el movimiento feminista porque siento que no cambió nada. Y que todo está igual, exactamente. Y que nadie me resolvió mi problema, ¿no? Pero nosotros vamos a seguir organizadas, vamos a seguir trabajando con esa agenda. Y algo que le podemos decir a Larreta es que si fuera por ineficaz, habría que dar de baja todos los ministerios de la Ciudad de Buenos Aires, porque la Ciudad de Buenos Aires no sirve para atender educación, los chicos no tienen vacante, no tiene ministerio de género, no se aplica la educación sexual integral, o sea que si fuera por una medida de eficacia habría que dar de baja todos los ministerios de la Ciudad de Buenos Aires. Lucy, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta inauguración de una sección, nuestra sección ¿Por qué?, que este mes va a estar dedicada a esta cuestión vinculada a las violencias, al tema de los derechos, al acceso de los derechos para las mujeres y las disidencias y por supuesto violencia de género estará cruzando y atravesando todo esto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, un placer.